Y ahora sí, doctor Alfredo, muchas gracias y gracias a todos pues por su presencia, por estar acá y por la invitación nuevamente. Y bueno, gracias por esa presentación tan extensa. La verdad es que, bueno, la idea es compartirles un poco lo que nosotros estamos viendo a nivel global. Sé que aquí están reunidas personas de muchos países de América y por lo tanto no, pues me voy a concentrar en países particulares, pero sí, pues voy a hacer comentarios primero generales de lo que está pasando actualmente en el mundo y por otro lado, sí haré comentarios rápidos de las economías principales de nuestra región de América Latina, pero como digo, sin entrar en detalles, si no nos llevaría creo que hasta un día entero hablar de cada país. La idea es hacer la presentación, calculo yo, en unos 40 minutos, 45, y dar espacio a algunas preguntas al final, si les parece bien. Entonces, voy a arrancar. Entonces, pasemos por favor la lámina. Eh, la primera lámina muestra, te puedo pedir un favor, si tú le das control L, te pone pantalla completa para que tal vez, porque incluso la estoy viendo un poquito cortada. Exacto, muchas gracias. Eh, eh, esta tabla refleja o muestra las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional y está supremamente actualizado. Esto está bastante caliente, salió hace tan solamente 2 semanas y refleja en la columna de la mitad del 2020 una contracción histórica en la economía mundial. Si ustedes ven el primer renglón, aparece una contracción de casi el 5%. Esa contracción es la más alta desde la Gran Depresión de los años 30. Digamos que lamentablemente en la medida en que han venido pasando los meses, se han venido inclusive recortando sistemáticamente cada vez más las proyecciones de crecimiento económico y por lo tanto la contracción esperada para el 2020 es bastante alta. Si ustedes ven los números de esa columna del 2020, uno, digamos que entra en shock, ¿no es cierto? No es normal, de nuevo, es histórico, completamente histórico, pensar en la posibilidad de un Estados Unidos contrayéndose 8%, toda Europa 10%, con países como Francia o Italia casi un 13%, Japón 10%. Realmente es una locura. Y no me malinterpreten, pero sí, sí hay venezolanos, pero la verdad es que yo nunca me imaginé ver contracciones de la actividad económica como las de Venezuela, que hemos visto en los últimos 5 o 7 años, pero para toda la economía a nivel mundial. O sea, realmente esto es algo sin precedentes, algo que creo que ya ni siquiera los abuelos habrán vivido, porque realmente estamos en la crisis económica mundial más fuerte de los últimos casi 90 años. Entonces, esa es la realidad. Lastimosamente, si ustedes bajan allá al final, hacia la parte baja de la tabla, está América Latina y el Caribe, y la contracción esperada es una de las más altas en el mundo, no solamente por parte del Fondo Monetario Internacional, sino por la mayor parte de analistas, incluyéndonos nosotros. Eh, Ustedes ven que América Latina se contraería este año 9.4%. Eso es un dato altísimo para toda una región. De hecho, es lamentable que, digamos, quitando los países más pobres de África, América Latina va a ser la región de peor desempeño en el contexto mundial. Si ustedes me preguntan por qué pasa eso, básicamente, lamentablemente, por un manejo político desastroso por parte de varias economías de la región y en particular por un manejo económico muy malo de grandes economías de la región. De hecho, ustedes pueden ver caídas esperadas de Brasil y México también notables. Al final
los países que más pesan dentro del PIB de la región son Brasil, México y Argentina, y esos tres países tendrán marcadas contracciones de la actividad durante este año. Aquí hago una pausa para decirles, yo sé que eh, por obligación casi que voy a tener que hablar de temas políticos en la presentación. Honestamente, yo soy analista de un banco de inversión que tiene presencia en Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, Londres, Panamá, Bolivia, ¿no? Entonces tenemos el conocimiento de toda la región y la verdad es que a mí como analista, mis jefes me dicen, oiga, no hable de política con los clientes. Bueno, pues es obligatorio hablar de política con los clientes porque mucho de lo que está sucediendo en el mundo y en particular esas fuertes contracciones en Latinoamérica tienen mucho que ver con lo político. Créanme que yo no tengo sesgos o trato de no tenerlos, ¿no? Porque sé que cuando uno habla de política puede tocar fibras y hay gente que se apasiona con la política. A mí no me gusta la política, no me gusta ni cinco la política, pero tengo que hablar de la política porque al final las decisiones políticas llevan a resultados económicos y sociales significativos. Al final, las decisiones políticas son las que conducen, digamos, a los resultados generales de nuestras economías. Entonces hago como ese paréntesis y esa aclaración, porque definitivamente tendré que hablar algo de política, pero créanme que lo hago desde lo más objetivo posible y sobre todo, para mí lo importante es como concluir, llevar lo político hacia, hacia lo económico al final. Hay un ruido bastante marcado, yo creo que hay alguien que no tiene mute, entonces para que por favor, porque la verdad estoy escuchando un ruido muy fuerte y como que no me logro concentrar. Listo, gracias. Entonces, ya ahora les voy a hacer zoom en Latinoamérica. Ahí solamente aparece Brasil y México, que son los países que el Fondo Monetario siempre muestra para Latinoamérica. Ahora, el 2021 muestra una recuperación marcada. Ustedes pueden ver, nuevamente vamos a la economía mundial en el primer renglón y dice 5.4%. Entonces, la actividad se recuperaría relativamente rápido. Y aquí, digamos, desde el lado optimista, si se quiere decir, de las cosas, está el hecho de que esta crisis es bien diferente, obviamente porque es resultado de una pandemia, pero la actuación de las autoridades ha sido extremadamente rápida. Y eso ha impedido, o por lo menos ha disminuido significativamente el riesgo de tener una crisis financiera. Porque lo que nosotros, recuerden, tuvimos en el 2008-2009, lo que tuvimos por allá en el 2001, lo que tuvimos en el 98, lo que tuvimos en el 92, en el 88, esas grandes crisis a nivel mundial y en regiones muy particulares, tuvieron mucho que ver con crisis financieras. Si nosotros estuviéramos, aparte de la crisis de la pandemia, enfrentando una crisis financiera, pues definitivamente el resultado sería inmensamente peor que lo que estamos viendo hoy. Entonces, la buena noticia es que no hay amagos, no hay grandes riesgos, por lo menos hasta el momento, de una crisis financiera y en la medida en que eso es así, la recuperación puede ser más rápida. La recuperación, obviamente, se espera relativamente rápida una vez la pandemia empiece a ceder y se empiece a controlar de manera más efectiva por parte de los países. Ahora, también hay que decir, es una realidad, yo creo que ya el que crea esto está out, está un poco ya fuera, digamos, del consenso y de lo que realmente yo creo que ya todos sabemos, y es que pues la pandemia no se va a acabar hasta que no haya vacuna o no haya un medicamento, ¿no? Yo creo que eso ya lo tenemos completamente claro. Entonces, esto va a ser un proceso muy, muy lento, pero basado en los avances científicos, en todos los documentos que se leen, lo que va saliendo, uno esperaría que hacia mitad del 2021 ya estemos hablando de algo mucho más normal. Y digamos que eso es lo que se incluye acá, pero también se asume
que a lo largo de este año, como ya ha sucedido en muchos países del mundo, se empiezan gradualmente a quitar restricciones y restricciones y restricciones de las medidas de aislamiento que se han generado. Las últimas dos columnas, simplemente hay como para terminar con esta tabla, muestran una cantidad de flechas a la baja. Lo que muestra esas dos columnas es simplemente el cambio de las proyecciones frente a lo que se tenía 3 meses atrás, lo que refleja que efectivamente en la medida en que la pandemia se va desarrollando, pues los resultados han sido en lo económico mucho peores de lo que nos podíamos haber imaginado a principios de esto. Yo creo que, no sé si les pasó a todos ustedes, pero yo creo que nos pasó a la mayoría. Nosotros por allá en marzo, cuando empezamos con las cuarentenas, dijimos, no, por mal que nos vaya, por ahí en julio, agosto ya está todo normal. Y pues no, de hecho, pues muchos países han tenido que ir otra vez restringiendo la movilidad, imponiendo restricciones de aislamiento por nuevos incrementos de los contagios, y obviamente eso es resultado de que en la medida en que se reabre la economía, pues hay más contagios, ¿no? Otra vez, mientras no haya un medicamento, una vacuna, no hay nada que hacer. Y en ese orden de ideas, pues es un riesgo, va a estar presente todo el tiempo, que cuanto más se abran las economías y salgamos a la calle, pues más riesgo de tener una segunda ola de contagios. Y eso de alguna manera es lo que se está viendo, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, en China, en algunos países de Europa, de pronto no por países, sino más por regiones de los países, pero es algo que definitivamente estamos viendo a nivel mundial y es un riesgo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, la siguiente lámina muestra una encuesta que para mí es tal vez una de las más relevantes que existe a nivel mundial. Se hace a inversionistas en todas las regiones del mundo. Estamos hablando de una encuesta que hace Bank of America, el banco norteamericano. Y voy a empezar con la gráfica de la izquierda arriba. Y esto refleja la cantidad de personas que consideran que la recuperación de la economía va a estar, va a ser de una forma u otra. Y básicamente me concentro solamente en la primera respuesta y en la última de esa gráfica. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que ha habido una reducción de 11 puntos porcentuales frente a la encuesta anterior, un 64% de los encuestados, estamos hablando de que esta encuesta responde a más de 200 personas a nivel mundial, insisto, que tienen inversiones en todas las regiones del mundo. 64% espera que la recuperación de la economía sea en forma de U o sea en forma de W. ¿Eso qué significa? Que no va a ser en forma de V, que es la respuesta que está al final. Si ustedes se dan cuenta, solamente un 18%, entre un 15 y un 18% de las personas espera una recuperación en forma de V. ¿Qué es forma de V? Que yo caigo durísimo este año y me recupero muy rápido. Tal vez empezando este año, pero con más fuerza en el 2021. La primera respuesta y lo que es más probable, y eso también es nuestro escenario en Credit Corp, es que la economía se va a ir recuperando mucho más lento. Es decir, la U es que tenga una caída fuerte y sí hay una recuperación, pero bastante gradual, no un rebote significativo inmediato. La otra posibilidad es una forma W, y la W viene atada a la posibilidad de que en la medida en que la economía se va reactivando, eventualmente el virus vuelva a crecer y tenga que volver a cerrar las economías. Entonces la economía cae duro, marzo-abril, se está recuperando desde mayo y puede volver a caer en los próximos meses si es que los gobiernos tuvieran que tomar nuevamente medidas de aislamiento más restrictivas. De hecho, la gráfica a la derecha refleja eso. Se le pregunta a los inversionistas cuáles son los principales riesgos para la economía y la mitad de los encuestados considera que el principal riesgo es una segunda ola de coronavirus. Y definitivamente ese es el principal riesgo para la economía, para el mundo, para la salud, para los empresarios, para absolutamente todos. Digamos que el principal miedo que tenemos es que tengamos o tengan los gobiernos y las autoridades que nuevamente tomar medidas más restrictivas de aislamiento, porque eso tendría un impacto pues mucho mayor sobre la actividad económica y la verdad, sobre todo sobre lo social, que es tal vez una de las principales preocupaciones, porque esto está dejando unas secuelas
muy fuertes en lo social, básicamente por un marcado deterioro del mercado laboral en todos los países del mundo. De hecho, la segunda respuesta, con algo así como el 15% de las respuestas, es que el segundo principal riesgo es alto desempleo de manera permanente. Y yo, desde mi punto de vista personal, yo no creo que ese sea un riesgo, yo creo que eso va a ser un hecho, ¿sí? Es realmente para mí imposible pensar que de aquí a los próximos 2 o 3 años, no digo imposible, pero muy poco probable, pensar que en los próximos 2 a 3 años vamos a tener recuperados los empleos que se han venido perdiendo en los últimos meses. Es cierto, definitivamente, vuelvo a hacer el comentario, que en la medida en que se van reactivando las economías y se reabren las economías, pues mucha gente va a volver a trabajar y va a generar ingresos. Pero la realidad es que va a haber millones de quiebras corporativas en el mundo, sobre todo empresas pequeñas y medianas, pero las pequeñas son las que más empleo generan en cualquier país. Normalmente se habla que las pequeñas y medianas empresas pueden perfectamente generar el 90% en promedio de cualquier país, del empleo de cualquier país. Y esas compañías son las más perjudicadas con la situación. Empresas que o van a quebrar o van a salir muy endeudadas, que no están recibiendo ingresos y por tanto, sí o sí, para mí no hay otra opción, ojalá me equivoque, pero no hay otra opción sino tener un mayor desempleo de manera estructural. Entonces, eso es, digamos, como la configuración de un escenario que, si bien es cierto, ha sido muy complejo, sigue teniendo unos riesgos relevantes adelante, porque al final dependemos de algo que es inmanejable desde el punto de vista de las autoridades, por lo menos en el corto plazo, que tiene que ver con la pandemia, y es algo que nosotros no podemos, digamos, controlar. Ahora, algo muy favorable, lo pongo ahí como muy favorable en la gráfica, es que cada vez ha bajado más la posibilidad de tener riesgos de crédito sistémico. Básicamente, para no entrar en mucho detalle, es el comentario que hice al principio. La buena noticia es que no hay riesgos de una crisis financiera, por lo menos hasta el momento, porque las autoridades han actuado muy rápido, evitando que haya grandes quiebras corporativas o que haya en general grandes defaults, impagos por parte de empresas y personas que lleven a los bancos a tener problemas. Entonces, en la medida en que el sistema financiero ha sido respaldado por los gobiernos y por los bancos centrales a nivel mundial, el riesgo de una crisis financiera ha sido disminuido significativamente, lo cual es muy positivo porque, insisto, si hubiera una crisis financiera, si los bancos no pudieran, de hecho bancos cooperativas, o sea, si el sistema financiero como un todo no pudiera operar y los ahorros y el crédito no fluyeran, la verdad que esto sería una tragedia mayor de lo que estamos viendo hoy a nivel mundial. Entonces, eso ha sido bastante, bastante favorable. Y termino, la de la izquierda me la salto, la de la derecha abajo, muestra el mundo cómo va a cambiar, cómo creemos los economistas que el mundo cómo el mundo va a ser en los próximos años tras el control eventualmente de la pandemia. Lo primero es que va a haber un cambio en la forma en que se relacionan los países. Básicamente vamos a tener países que van a querer negociar con países diferentes, las relaciones económicas van a ser diferentes, entre otras razones por la segunda respuesta que aparece ahí, que es un incremento en el proteccionismo. Lo que estamos viendo entre Estados Unidos y China, lo que estamos viendo con países de pronto en la región que se han venido cerrando un poco más, incluso como Argentina, México tomando algún tipo de medidas, etcétera, etcétera. Ese tipo de comportamientos que ya se veían venir desde antes de la pandemia, seguramente se van a profundizar en adelante. Por ejemplo, hay una tesis interesante y es que de aquí en adelante muchos países van a querer alejarse un poco de China porque el hecho de estar tan concentrados en China en un momento como el actual amplifica los efectos negativos sobre el comercio internacional. Una vez China se cerró, el mundo colapsó, ¿no? Entonces, digamos que la relación económica de los países va a cambiar
y lo otro es que va a haber seguramente un sesgo hacia proteger las industrias nacionales. O sea, todo esto va a llevar seguramente a un nacionalismo, a pensar en el empleo local en detrimento del comercio internacional, y esto va a ser un debate bien complicado en los próximos años. Y el tercer punto que aparece ahí es que vamos a tener nuevos y mayores impuestos. Esto es un hecho, o sea, esto no hay forma de escaparse de mayores impuestos en el futuro, hay que prepararse para eso. Como dijo la directora del Fondo Monetario Internacional, eh, que los gobiernos gasten, que gasten lo que puedan y hasta donde alcancen para evitar un impacto mayor sobre las economías. Pero por favor guarden las facturas, ¿sí? Porque todo este gasto, todo lo que están haciendo los gobiernos para poder sostener las economías, las personas y las empresas, lo tiene que pagar alguien. Y ese alguien somos nosotros. Entonces, al final, la previsión es que hacia finales del 2021, seguramente, pero más hacia el 2022, tendremos reformas tributarias en la mayor parte de países del mundo para, en gran parte, pagar todo el endeudamiento que estamos teniendo actualmente en los países para sortear esta crisis. Y bueno, hay otros puntos ahí que no creo que valga la pena mencionar, aunque sí, tal vez, si ustedes ven algunas cosas, hablan sobre todo de lo social, temas ambientales. O sea, el mundo cambió. La realidad es que vamos a tener una nueva normalidad, lo que conocíamos antes ya no va a ser, y el mundo se está preparando para todo esto. Me preguntan mucho qué sectores son los más beneficiados en el futuro. Pues digamos los que pueden de alguna manera parecer un poco lógicos, sobre todo ya habiendo atravesado varios meses de la pandemia, el sector tecnológico, con este tema de la virtualidad, se está acelerando muchísimo los desarrollos tecnológicos. También todo lo que tiene que ver con salud, con educación. Todo esto, digamos, es lo que está llamado probablemente a liderar el mundo en el futuro. Y los sectores más perjudicados, y por mucho tiempo, son todos los que tienen que ver con contacto personal, ¿no? Y con eventos masivos. Entonces, lo que es transporte aéreo, temas de ocio, hotelería, turismo, la verdad que se estima que esos sectores se pueden recuperar en un lapso de 4 a 5 años. La verdad va a ser un proceso muy doloroso porque los patrones de consumo y de comportamiento de empresas y personas van a cambiar con toda esta realidad, ya lo están haciendo, y en particular esto de la virtualidad es bien diciente de la nueva normalidad que vamos a tener hacia futuro. Siguiente, por favor. Entonces acá no los quiero aburrir mucho con tecnicismos, pero estas gráficas muestran eh, el increíble e impresionante nivel de estímulo monetario y fiscal que las autoridades a nivel mundial han dado a raíz de la pandemia. La gráfica de la izquierda arriba, en el eje horizontal, muestra los tamaños de los paquetes fiscales implementados por un número importante de países. Y la verdad es que es increíble que, por ejemplo, Alemania ha destinado 40% del PIB de un año para afrontar la situación. Italia casi un 33%, e inclusive países de nuestra región como Chile, Brasil, Perú, Colombia, más de 10 puntos del PIB en estímulos fiscales. Esto es histórico, nunca en la historia se había visto una reacción de esta manera. Se estima que lo que están inyectando los países de ayudas en esta oportunidad puede ser 2, 3, hasta 4 veces lo que se hizo en la crisis 2008-2009, y por tanto son medidas sin precedentes para un escenario sin precedentes. La gráfica a la derecha, arriba, muestra algo que la verdad a mí me parece increíble, es difícil de verdad de creer, y es que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, está inyectando actualmente en promedio 40.000 millones de dólares diarios. Yo no sé si ese número a ustedes les quepa en la cabeza, porque a mí se me dificulta, pero 40.000 millones de dólares diarios es algo así como
el PIB de todo un año, más bien no todo el PIB, pero por ahí el 15 o 20% del PIB de países como Chile, como Perú, como el mismo Argentina, el PIB de todo un año, el 15% del PIB de todo un año, en un solo día inyectado a los mercados financieros. Esa es la otra estrategia que han implementado los bancos centrales a nivel mundial, particularmente los bancos desarrollados, pero también los bancos de países emergentes, para enfrentar la pandemia. Y esos excesos de liquidez, todo ese dinero que sale al mercado, es precisamente para evitar que pueda haber una crisis financiera. Lo que se necesita en el mundo es que fluya el dinero, que nadie se vaya a quedar, particularmente bancos, o sistema financiero en general, que nadie se vaya a quedar sin el suficiente efectivo para que haya crédito y mucho menos que se vayan a quedar los bancos o las entidades de depósito sin cómo hacer frente a la demanda de los ahorros y en general, digamos, sí, los ahorros de la gente, de las personas. Entonces, esto es una cosa increíble. Si ustedes se dan cuenta en esa gráfica a la derecha, eso son variaciones semanales, por eso se ve así, pero fíjense, eso viene a ser más de 2 veces la respuesta a la crisis 2008-2009, que es el pico que se ve al principio de la gráfica. Y las dos gráficas de abajo muestran precisamente los niveles de liquidez inyectados por los principales bancos centrales del mundo. La gráfica a la izquierda muestra que en la última temporada la Reserva Federal ha inyectado cerca de 4 trillones de dólares en cuestión de un par de meses. En la crisis anterior inyectó 2, o sea, exactamente el doble. Y no solamente la Reserva Federal, como se ve en la gráfica de la derecha abajo, sino bancos como el de Inglaterra, Japón, Suiza, Europa, han hecho lo mismo y han empezado a estimular monetariamente a las economías. Entonces estamos también nadando en liquidez, el dinero no escasea en los mercados financieros y eso es una buena noticia, particularmente para lo que, insisto en el comentario, es evitar una crisis financiera. Se necesita a toda costa evitar una crisis financiera para que la economía no tenga un impacto mayor y se pueda recuperar, de hecho, de manera más rápida. Sigamos, por favor. Eh, sigamos. Esta no, me la salto y ya es básicamente esta misma gráfica de la izquierda. La gráfica a la izquierda muestra el monto de bonos en el mundo que tienen tasa de interés negativa. O sea, el mundo cambió desde la crisis 2008-2009 y con la crisis actual, ese cambio, ese nuevo paradigma en los mercados financieros se está profundizando. Lo que ustedes ven ahí es que esa gráfica a la izquierda muestra que a partir del 2014 empezamos a ver por primera vez en la historia títulos, bonos que pagan una tasa de interés negativa. Es decir, que si yo quiero financiar a alguien, a una empresa o a un gobierno, particularmente los gobiernos, son estos bonos, yo además de que lo financio y le hago el favor al gobierno de darle mi dinero para financiarlo, además le tengo que dar una tasa de interés, ¿sí? O sea, además tengo que pagarle por financiarlo. El mundo cambió desde hace ya 10 años y eso va a seguir así por mucho tiempo, en mi opinión. Esto es resultado de tanta liquidez en el mundo. Eh, el dinero al final es como la tasa de interés es un resultado entre oferta y demanda de dinero. Y la oferta de dinero ha subido de manera brutal en los últimos 10 años, que son las gráficas que mostré atrás. Toda esa liquidez dando vueltas y vueltas, cada vez más dólares, más euros, más yenes, ha llevado a que el costo del dinero sea básicamente ninguno en los grandes países del mundo. Entonces, para hacerse una idea, si usted está muy asustado y quiere invertir sus recursos en bonos del gobierno alemán, por poner un ejemplo, porque usted siente que Alemania es espectacular, que allá no va a pasar absolutamente nada, entonces yo quiero ir a poner mi plata ya en bonos alemanes,
Bueno, pues un bono alemán a 10 años tiene una tasa de interés negativa del 0,50. Es decir, que usted pierde el 0,50% por año si deja ese título hasta el vencimiento, ¿no? Es increíble, pero entender esto es muy difícil, llevamos 10 años tratando de entenderlo, y si usted cree que Estados Unidos es el país más seguro del mundo, como pues en efecto se cree que es así, usted mete su dinero en un título del gobierno norteamericano a 10 años y le paga la módica tasa de 0,7% aproximadamente. Pero si usted le quita la inflación, recuerden que nosotros los economistas pensamos, y todos deberíamos pensar en tasa real, pues esa tasa real se vuelve menos 1% aproximadamente, ¿correcto? Entonces, el mundo ha cambiado y eso que les estoy contando es para decirles que eh, la mayor liquidez a nivel mundial nos beneficia a nosotros, países emergentes, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de que tener tasas muy bajas, rendimientos tan bajos a nivel del mundo desarrollado, obliga, casi que obliga, empuja a los inversionistas, y no solamente hablo de los inversionistas en los mercados, sino a los inversionistas, a los empresarios, a tratar de buscar rentabilidades en países que todavía tienen tasas de interés positivas y mucho más atractivas. Y esos somos los países emergentes, ¿no? Entonces, al final, todo esto va a que los excesos de liquidez de alguna manera nos benefician bastante a nosotros. Yo pongo como ejemplo, siempre pongo anécdotas en esta situación para que ustedes se hagan una idea. No quiero entrar en mucho detalle, creo que hay argentinos, me imagino que hay argentinos como asistentes, pero yo digo que uno como inversionista, sobre todo inversionista de portafolio, bueno, ni siquiera un empresario, de verdad, uno como que no le cabe en la cabeza que uno meta mucho de su dinero en Argentina, ¿sí? Y no estoy hablando ahorita, sino en el pasado, porque Argentina es un país que ha sido muy mal manejado por ya varias décadas, eh, pero hay una anécdota que a mí me parece increíble, y es que cuando Mauricio Macri era presidente hace 3 años, pues los inversionistas estaban muy animados con Mauricio Macri. Yo me imagino que muchos inversionistas por alguna razón, no sé, pensaron que Mauricio Macri iba a ser presidente durante los próximos 100 años y creyeron que de pronto entonces Argentina iba a de verdad cambiar de manera estructural, en lo económico estoy hablando en particular, y resulta que Mauricio Macri anunció que iba a emitir bonos a 100 años y el monto que quiso emitir era 7.000 millones de dólares. Eso fue año 2016. Y uno decía, oiga, pero ¿a quién se le ocurre financiar a Argentina, un país que llevaba contrayéndose, no sé, como 5 o 6 años, con unos niveles de endeudamiento increíbles, convergiendo al 80-90% del PIB, con un sistema monetario que no funciona, con cuentas fiscales no creíbles, etcétera, etcétera, etcétera? Pues resulta que Mauricio Macri quiso colocar 7.000 millones de dólares y recibió demandas por 12.000 millones de dólares. Entonces uno dice, oiga, pero ¿en serio? ¿O será que es que yo no entiendo? ¿O será que yo ya no entendí de economía? ¿Qué está pasando? ¿Uno cómo puede ir a financiar a alguien, pero más allá de ese alguien, es un bono a 100 años de uno de los países que más defaults ha hecho en la historia? Argentina ha hecho 9 defaults con el actual en la historia. Tiene como el récord Guinness de defaults. Y los inversionistas siguen financiando a Argentina. Y uno dice, oiga, pero venga, explíqueme por qué. Bueno, pues la única razón que de verdad encontramos, definitivamente, no hay otra, son los excesos de liquidez. Como hay tanta plata en el mundo, entonces los inversionistas dicen, bueno, pues si yo me voy a Alemania, pierdo plata, voy a Estados Unidos, pierdo plata, voy a otros países, pierdo plata, voy por ejemplo a Chile, que es tal vez el país de mostrar en Latinoamérica, cada vez menos tal vez, pero el de mostrar todavía. Eh, pero es que Chile paga una tasa del 3% a 10 años en pesos chilenos. Entonces uno dice, bueno, pues arriesguemos una partecita de nuestro portafolio, de nuestros ahorros en Argentina. Puede que salga mal, pero
pero es una tasa del 7% en dólares, es atractivo, etcétera, y bueno, pues se logran recoger 12.000 millones de dólares. Entonces, ese es solo un ejemplo de cómo, a pesar de las dificultades que tengamos nosotros, países emergentes, los excesos de liquidez nos ayudan un montón, muchísimo, porque los inversionistas, no solo de portafolio, sino los inversionistas también reales, los empresarios, buscan pues países que den más rentabilidad que lo que está dando hoy Europa o Japón o el mismo Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso nos ha beneficiado bastante, es un simple ejemplo. Por ejemplo, Brasil es un país que tiene infinidad de problemas en lo económico y no hacen más que llegar flujos de inversión porque la tasa de interés en Brasil es bastante atractiva, eso debe estar por los lados del 7%, entonces, ¿qué país le paga a uno el 7% a 10 años en un bono? Y obviamente la tasa de interés interna también es más alta, entonces los proyectos son más atractivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que el mercado ahorita está un poquito fuera de la noción de lo económico y lo social y lo político, sino que hay tanto dinero en el mundo que al final algo nos llega a los países emergentes y eso es una buena noticia. Dicho eso, les quería mostrar esa gráfica a la derecha, una caída histórica en los flujos hacia mercados emergentes. Salieron 90.000 millones de dólares solo en marzo. Nunca nada igual se había presentado. La buena noticia es que por lo menos eso ya se estabilizó y estamos viendo entradas muy leves, pero al fin y al cabo entradas de flujos hacia mercados emergentes nuevamente a partir desde mayo realmente. Sigamos, por favor. Esto me lo va a saltar. Entonces sigamos, porfa. Con esta siguiente lámina muestro un poco la visión sobre el dólar, porque yo sé, a todo el mundo le fascina hablar del dólar. Yo siempre hablamos con mis amigos y familiares que uno cuando es economista, uno no puede ir a ninguna reunión familiar porque todo el mundo le pregunta, ¿y cómo ves el dólar? ¿No? Entonces yo me imagino que ustedes no son la excepción. Yo a veces digo que es también como cuando los médicos, uno tiene un amigo médico, un familiar médico, el pobre médico va a cualquier reunión familiar y todo el mundo es preguntándole, ¿y qué opina de esto que me salió aquí, me duele aquí? ¿No? Bueno, los economistas sufrimos es con el dólar. Y lo peor de todo es que nos preguntan todo el tiempo por dólar y no se dan cuenta que somos muy brutos estimando para dónde va el dólar. O sea, realmente no hay forma de acertar, de ser eh, sí, acertados con la proyección del dólar, pero sé que a todo el mundo les gusta y les voy a dar ideas de lo que estamos viendo. Sobre todo en este momento es imposible, de verdad imposible, saber para dónde va el dólar porque todavía los riesgos están presentes y nosotros no vemos, digamos, que esto se vaya a solucionar muy, muy pronto, ¿no? Esta tabla muestra proyecciones del mercado con respecto a diferentes tipos de cambio, pero tal vez el mensaje principal es la primera línea. Ese es un índice de dólar, el más conocido, el DXY a nivel mundial. Entonces es el dólar frente a muchas monedas principales y por tanto es como el agregado del dólar, ¿no es cierto? Hoy está a un nivel cercano de 96,5 y ustedes pueden ver en la columna donde dice actual 2020 que se espera un 97. Es decir, que no cambie mucho. Y si ustedes empiezan a bajar por esa columna que dice actual, para el euro, que hoy está cerca de 1.13, se espera 1.14, para la libra, que está a 1.25, 1.25, 106, yen 106. Es decir, el mercado cree que de aquí a diciembre, porque son proyecciones a diciembre, el dólar en general va a estar muy similar a los niveles actuales. ¿Sí? Eso, en mi opinión, es traducción. No tenemos ni idea de para dónde va el dólar. ¿Sí? Porque si uno tiene un sesgo hacia arriba o hacia abajo, pues es claro que en el pronóstico aparece, pero resulta que no. Resulta que la mayor parte de analistas, y estos son promedios de los analistas no saben hacia dónde va a ir y por lo tanto dicen, mire, ¿sabe qué? Entre ires y venires, subidas y bajadas, tal vez lo más probable es que a finales de este año estemos básicamente muy cerca de los niveles actuales. Esa es la realidad. Tenemos riesgos al alza, riesgos muy marcados al alza en el dólar, que tiene que ver con
la crisis, la posibilidad de una segunda ola de coronavirus, la posibilidad, ojalá no suceda, de que haya quiebras de empresas grandes en los próximos meses en la medida en que las medidas de aislamiento no se pueden levantar rápidamente, riesgos, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar, riesgos del enfrentamiento entre Trump y China, etcétera, etcétera. Pero también tenemos riesgos a la baja. Si la economía se recupera más rápido de lo esperado, si se encuentra una vacuna contra el COVID en los próximos meses, si para el mercado se ve más positivo eventualmente que gane Biden que Trump, ese tipo de cosas podrían generar una presión bajista sobre el dólar. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿a qué le doy más probabilidad? ¿A lo que va hacia arriba o a lo que va hacia abajo? Pues la verdad es bastante similar. No es que uno tenga un gran sesgo hacia alguno de los dos lados, ¿no? Y eso se ve reflejado en esto, que insisto, no son proyecciones nuestras, son consenso de mercado. Aquí hay más de 50 analistas metidos en cada proyección. Y aún así, los pronósticos son muy pegados a lo que está hoy el nivel de tipo de cambio. Entonces, el mensaje es volatilidad y total incertidumbre, porque estamos pues en ese mundo de incertidumbre. Ahora, la última columna de esta tabla, que es proyección 2021, diciembre del 2021, sí muestra una ligera caída del dólar, una depreciación del dólar. Y yo creo que hacia allá deberíamos ir. No sé si en 6 meses, no sé si en un año, no sé si en dos, pero como el Banco Central de Estados Unidos ha inyectado tanto dinero, como les mostraba atrás, esperaríamos que eso eventualmente, en la medida en que va fluyendo ese dinero alrededor del mundo, genere presiones bajistas sobre el dólar y por lo tanto varias de las monedas se aprecien de manera importante el próximo año. Hay unas excepciones y yo quiero que ustedes se enfocan en la parte baja de la tabla. Ahí está Argentina. Tal vez Argentina es una marcada excepción. Fíjense que hoy el peso argentino está a 70 pesos aproximadamente y el mercado espera 117 para el próximo año. Nosotros también creemos que va a haber una depreciación muy marcada. Argentina está en un proceso de default y Argentina tiene básicamente cerrados los mercados, entonces es difícil pensar de dónde le van a llegar divisas. Claro, a Argentina le van a llegar divisas pues del comercio, pero no va a haber créditos, no va a haber nuevos, digamos, nuevos flujos de divisas importantes y eso debería llevar a que el peso argentino se deprecie. Bueno, y la verdad creo que es la única excepción dentro de la región como posible depreciación de la moneda. Tal vez el peso mexicano, que se espera que se quede más bien estable frente a lo que está hoy, y también tiene que ver mucho con ruido político de la administración de López Obrador, que enseguida les voy a mencionar. Entonces, siguiente, por favor. Aquí hago zoom a nuestra región y les menciono algo que llevo mencionando ya hace varios meses, que no me avergüenza mencionar porque es una realidad, y es que parece ser que los economistas no estamos haciendo proyecciones, sino apuestas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cojamos solo dos países para hacer el ejercicio. Miren Chile, columna 2020 y 2021. El consenso, el promedio del mercado, cree que la economía chilena va a caer 6%. Nosotros tenemos una caída del 7% para Chile. Pero el más pesimista dice que va a caer 8% y el más optimista dice que solamente 3%. Por lo tanto, hay una diferencia entre el mínimo y el máximo pronóstico de 5 puntos porcentuales. Eso es una locura. Eso es altísimo. Nunca había pasado esto en la historia de la humanidad, o por lo menos desde que tenemos datos. Antes uno decía, oiga, Chile va a crecer 2 y el más pesimista decía, no, va a ser 1,5, ¿sí? Pero esta cosa de que si va a ser -3 o -8 o -10, parecen apuestas, no proyecciones. Y miren Argentina. Argentina es más diciente todavía. De hecho, Argentina es muy parecido a Perú. El más pesimista dice 17% de contracción económica. El más optimista dice no, solamente 6,8, que igual es una barbaridad. Pero la diferencia entre los dos pronósticos es 11 puntos porcentuales. Y no solamente para este año, sino que para el próximo es igual.
Hay quien dice que la recuperación va a ser lenta y otros que dicen, no, esto va a ser rápido. Y miren, pues imagínense ustedes, si estos somos nosotros que apenas hacemos proyecciones, ¿cómo les toca a las autoridades? Ustedes saben lo que es que una economía se contraiga el 15% o el 10% o el 8%, el impacto social y económico que eso tiene. Eso es una locura. Realmente no quisiera, de verdad, estar en los zapatos de las autoridades que están teniendo que lidiar con cosas que, pues la verdad creo que nadie se imaginó nunca tener que lidiar, ¿no? Entonces, aquí voy a dar algunos mensajes importantes. Yo les decía, nosotros somos chileno-colombiano-peruanos. Credit Corp Capital está basada en esos tres países. Tenemos oficinas en los tres países, pero también cubrimos Argentina, Brasil y México. Lo que pasa es que con menos profundidad, no somos locales. Pero aquí les voy a hacer varios comentarios agregados. Si ustedes se dan cuenta, en el consenso, ahora ubiquémonos solamente en las líneas de consenso, las contracciones más bajas esperadas están para Chile y Colombia en la región, -6 y -5. Y al mismo tiempo, para esos dos países se esperarían una recuperación más rápida. Es decir, después de caer 6% Chile, podría crecer 5% el próximo año. Colombia, después de caer 5%, avanzar 4%. Inclusive Perú podría avanzar rápido, cayendo casi un 11%, pero recuperándose al 8%. En cambio, miren la diferencia de los tres países de abajo. Argentina se cae casi un 11%, pero la tasa de recuperación es menos de la mitad, 5%. Brasil cae 7% y solamente se recupera casi a la mitad, como 3,5%. Y México cae 8,5% y casi que solo se recupera a la velocidad, a una tercera parte de la velocidad. Entonces aquí voy a entrar un poquito en detalle como para ir cerrando rápidamente ya la presentación. Chile tiene instituciones muy fuertes y lamentablemente ha tenido serios problemas sociales desde finales del año pasado. Lo sigue teniendo y digamos que de todas maneras las instituciones son tan fuertes, los ahorros del Estado por un buen manejo de la economía en los últimos 20 años ha permitido enfrentar la pandemia de una manera bastante favorable. Con mucho dinero ahorrado, ha podido gastar más que otros países para sostener las personas, las empresas vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay una cierta credibilidad con respecto al manejo económico en Chile, pero en particular credibilidad en las instituciones chilenas. Y por lo tanto, ahí hay una posibilidad de que Chile pueda recuperarse de manera más rápida que otros países. Ya les voy a hablar como, bueno, no, de una vez, en Chile los riesgos marcados son sociales, como bien mencionaba, y algo que está pasando en Chile que nos preocupa muchísimo en el mundo, muchísimo, muchísimo, muchísimo en el mundo, pero Latinoamérica es más propensa a eso, es al populismo, ¿sí? No sé si ustedes supieron, pero ayer ya en un segundo debate se aprobó el retiro del 10% de los fondos, de los ahorros pensionales por parte de la gente para hacer frente a la situación de la sanitaria. Miren, yo sé que esto genera cualquier cantidad de discusiones, ¿no es cierto? Porque uno dice, claro, pero si la gente no tiene con qué comer o no tiene cómo digamos, hacer frente a esta situación, pues lo más lógico que pueda acceder es sus ahorros y incluyendo sus ahorros pensionales, ¿no? Digamos que esa es la lógica. Pero pues desde el punto de vista económico eso no es así. Es cierto que muchas personas acceden a sus recursos, pero las personas que más recursos ahorrados tienen y las personas que más van a estar favorecidas son las personas más ricas. Es que normalmente ese tipo de propuestas terminan beneficiando más a la gente que uno no quiere beneficiar, ¿sí? Pero más allá de eso, uno está tapando un hueco para armar uno mucho más grande en el futuro. Yo les voy a decir un cálculo que se hizo, de hecho, en Colombia hace poco. Más o menos le dice a uno que usted retira hoy 10 pesos, por decir algo, eh, pero va a dejar de recibir
en el futuro algo así como 40 en el acumulado. Eso es una locura, ¿sí? ¿Y por qué? Porque usted está descapitalizando su pensión, ¿no? Entonces está tapando un hueco, la gente se va a gastar eso en cuestión de 2 días, porque así pasa en nuestros países. Yo no sé, hay una anécdota acá del día sin IVA en Colombia, se declararon 2 días sin IVA y entonces la gente va y dice, no, estoy en crisis, todo está en crisis, el desempleo, y todo el mundo va a comprar celulares, televisores, computadores, y uno dice, pues ojalá sea para trabajar, pero eso no es así, eso no es así. Entonces, ese tipo de medidas distorsionan absolutamente todo y pueden terminar teniendo un efecto mucho más negativo en el mediano y largo plazo, y así va a ser, les aseguro que así va a ser, pero bueno, son decisiones que se toman. En Perú se tomó la misma decisión de poder retirar el 25% de los ahorros pensionales. Imagínense ustedes, países como Perú, que la verdad muy pocas personas se pensionan, pues ahora sí que a este paso ninguna se va a pensionar porque descapitalizaron completamente sus cuentas pensionales. Entonces, es un tema, a lo que voy es que el populismo va a venir muy duro, y el populismo entiéndase como medidas que suenan bien, pero que son una tragedia, ¿sí? Y son una tragedia en lo económico. Yo aquí antes les decía que no me malinterpreten. Nosotros tratamos de ser lo más objetivos posibles, pero es solo ver países como Argentina o como Brasil o como Venezuela, ¿no? Donde populismo, 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 que al principio ideas que suenan muy bien, que son atractivas para la población, pero que en el mediano y largo plazo lo único que hacen es desintegrar los países y no permitirlos crecer. Yo hablo con muchos argentinos y de alguna manera me dicen, no, es que sí, lo importante aquí son los ahorros y que el gobierno nos dé y el gobierno nos dé y el gobierno nos dé, pero pues ¿cuánto lleva Argentina sin crecer? ¿No? No tiene acceso a mercados, no tiene un sector exportador fuerte porque además, o sea, es fuerte el sector exportador, pero ponen impuestos a las exportaciones. Si ustedes me preguntan, yo no conozco más países, por lo menos de los que yo cubro, donde uno ponga impuestos a las exportaciones, ¿no? O sea, todo eso genera unas distorsiones que al final no ayudan. Y si no, insisto, vean los números de crecimiento de esos países que han empezado con pequeñas medidas populistas, pero que se han ido agrandando en el tiempo. Y ese es un riesgo. Ahí hice el paréntesis, porque Chile, que es el país de mostrar, está pasando por una situación complicada en términos políticos y sociales, y si Chile le está pasando eso, pues en adelante le puede pasar a cualquier otro, ¿no? De hecho, empieza a dar temor en Colombia, porque Chile ya aprobó lo del retiro pensional, o está en proceso, Perú ya lo aprobó, Colombia ahí en la mitad como que no hace nada, pero posiblemente nos lleguen ese tipo de medidas que, insisto, suenan bien en el corto plazo, ayudan a la gente sin duda en el corto plazo, pero que termina siendo una tragedia en el mediano y largo plazo. Entonces, al final, pues yo cambio consumo futuro por consumo actual. Sí, me gasto la plata hoy, sobrevivo hoy, pero pues olvídate de tu pensión, ¿no? Ese digamos, es el debate más grande, y el tema pensional es solo un ejemplo. Allá atrás hablaba del proteccionismo y ese tipo de cosas que normalmente está demostrado no ayudan en el largo plazo. Lo que pasa es que en este momento de crisis obviamente todos vemos el corto, pero es un tema. Entonces hice ese paréntesis porque es transversal. Colombia es un país que le ha ido relativamente bien en el manejo de la pandemia, relativamente bien. Eh, Tiene bajos números de casos por millón de habitantes, bajas muertes por millón de habitantes, y eso ha sido bastante favorable. Y hay algo bien interesante con Colombia que siempre hacemos digamos, una acotación, y es que Colombia, a diferencia de muchos otros países de la región, tiene muchas ciudades grandes, ¿no? Y la capital, Bogotá, solamente representa algo así como el 26% del PIB nacional. Para que ustedes se hagan una idea, Santiago representa el 42% del PIB chileno y Lima 45% del PIB peruano. Entonces, en la medida en que los contagios son focalizados, sobre todo en Bogotá, por ejemplo, o Cali, lamentablemente, o Barranquilla, yo estaba haciendo las cuentas. Esas tres ciudades suman algo así como 35% del PIB, ¿sí? O sea, hay un 65% de la economía colombiana
que está pudiendo operar de mejor manera y con más sectores, ¿sí? Entonces Colombia tiene como esa característica que lo permite un poco como balancear, y yo creo que eso es positivo y debería reflejarse en una recuperación que puede ser un poco más rápida que en otros países, y eso es lo que se nota aquí en esta tabla, ¿no? Cae el 5, pero se recupera el 4. Nosotros somos un poquito más pesimistas para este año, tenemos una caída del 7 en Colombia, pero subiendo casi un 5% el próximo año. Perú ha pasado un muy mal rato, ha sido tal vez uno de los países con peor administración de la pandemia. La tragedia en Perú es política. Básicamente, nada funciona en lo político, porque Perú en lo económico me parece un gran país. Nosotros somos peruanos, la compañía es peruana, y la verdad es que Perú ha hecho un muy buen trabajo económico en los últimos 20 años, pero en lo político ha sido un desastre, ¿no? Entonces, uno de los temas más complicados que tuvo Perú en los últimos 2, 3 meses durante la cuarentena es que no pudo hacer llegar las ayudas rápido, no se ponían de acuerdo en muchas cosas, y por lo tanto la gente empezó a incumplir las cuarentenas, porque en Perú la informalidad es muy alta, 70% de informales hay en Perú, lo que implica que la gente, si no le llegaban las ayudas rápidas, pues tenía que ir rápido a buscar ingreso y empezó a salir a las calles. Entonces, los contagios se dispararon significativamente, y la economía en esos 2 primeros meses de cuarentena, donde la gente trató de aguantar, cayó durísimo. Es la economía que conocemos, ha caído más fuerte en toda Latinoamérica. En el mes de abril, el PIB cayó 40%. Eh, y digamos que realmente es una tragedia. El desempleo en Perú se duplicó, y 1 de cada 2 limeños perdieron el trabajo en los últimos meses. Entonces, digamos que esta es una situación complicada. La buena noticia es que en Perú hay muchos recursos, como les digo, es más ineficiencia pública, pero hay muchos recursos porque desde el punto de vista económico las cosas se han hecho bien. Entonces, la expectativa es que una vez los flujos vayan irrigándose, todos esos dineros se vayan irrigando y las políticas públicas como que vayan ganando en eficiencia, Perú puede recuperarse más rápido. Y por eso caen muy duro este año, pero también tiene las tasas de crecimiento más altas esperadas para Latinoamérica el próximo año, cercana al 8%. Nosotros también tenemos proyección cercana a ese nivel. ¿Cuál es el riesgo político? Perú tiene elecciones en abril del próximo año, y pues con todo lo que está pasando es una gran pregunta, no solo en Perú, sino en todas partes, quién va a ser el presidente, ¿no? Y qué tendencia va a tener el presidente. Igual aún es muy temprano para decirlo. Y Argentina, Brasil y México, bueno, Argentina, ya hablé un poco de Argentina. Argentina está en un proceso de negociación en este momento con deudores, porque está en medio de un proceso de impago, de default, noveno en la historia, reitero. Y Argentina ya venía muy mal, venía con muchos años de muy bajo crecimiento económico y de recesión hasta hace un par de años. Y entonces lo agarra mal parado, en una mala posición, esta crisis, y vuelve a caer y muy fuerte. Y la recuperación va a ser extremadamente lenta, porque en particular hay que pensar, insisto, en que Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales. Entonces, en un momento donde se necesita mucho financiamiento, todos nos estamos endeudando, todos, empresas, personas y principalmente países. Argentina no tiene ese acceso, ¿no? Entonces, su ajuste es más brusco que el de otros países, en el sentido en que si yo no tengo financiamiento externo, por un lado, y por el otro tengo que negociar con los tenedores de la deuda, el Fondo Monetario Internacional y los tenedores privados, pues para hacer cumplir esos acuerdos de impago, yo tengo que ajustar las cuentas fiscales más rápido que cualquier otro país, lo que implica que Argentina va a tener que ajustar muy duro el gasto o los impuestos próximamente. Y eso es un riesgo grande, ¿no? Para la actividad económica. Todo lo que implique aumentar impuestos o bajar gasto público implica un impacto grande en actividad económica. Entonces Argentina va a estar ahí, digamos, recuperándose, pero muy, muy lento hacia adelante. Brasil arrancó bien la era Bolsonaro,
pero la verdad es que el manejo de la pandemia ha despertado muchas críticas dentro del mismo gobierno, pero sobre todo en el Congreso y por autoridades regionales. Y en este momento hay una pelea, una discusión política muy fuerte que genera riesgos importantes sobre Brasil, ¿no? Entonces, digamos que lo político es tal vez el mayor riesgo. Las cosas no están fluyendo como le estaban fluyendo a Bolsonaro al principio. Brasil había generado mucho optimismo desde finales del año pasado, porque Bolsonaro, pues digamos, tenía pensado hacer grandes reformas, hizo la reforma pensional, pensaba hacer una reforma tributaria para ayudarle a las cuentas fiscales, etcétera, etcétera. Pero resulta que el tema de la pandemia ha creado una especie de debate, no digo que crisis política, pero sí un ruido político relevante que puede hacer en particular que la inversión no se recupere rápido. Y por eso ustedes ven que sí hay un crecimiento el próximo año, pero es bastante frágil en el 2021 y si se acelera más o menos va a depender mucho de la postura en cuanto a reformas, porque Brasil es de los países que más reformas requiere. Brasil requiere una reforma tributaria, requiere una reforma del gasto público, requiere una reforma laboral, y obviamente el proceso de la pandemia atrasó eso, y con este debate político que hay actualmente, pues hay alguna incertidumbre sobre qué va a pasar hacia adelante con esas reformas. Y México, pues para serles completamente honesto, México es de los países que más decepcionado nos tiene y con el que somos más cautos hacia adelante, básicamente porque el presidente López Obrador ha sido un presidente muy contradictorio, o sea, contradecido muchas veces eh, en términos de política económica, ha echado para atrás grandes proyectos de infraestructura como el del aeropuerto de México. Más allá de las discusiones sociales, yo en eso no me meto, la realidad es que echar para atrás un proyecto tan grande que ya estaba en ejecución y echar para atrás algunas inversiones petroleras, sabiendo que el sector petrolero es tan importante para México, ha llevado a que la confianza empresarial en México esté en mínimos históricos antes de la pandemia, antes, ¿sí? Por lo tanto, hoy pues es peor la situación. México no ha tomado, igual que Brasil, medidas estrictas de cuarentena y en particular no ha implementado políticas fiscales importantes. Entonces, ante la ausencia también de gasto público importante, pues es difícil que la economía mexicana se recupere rápido. Todos los otros países, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, todos han inyectado grandes flujos de dinero a la economía para sostenerla. México no. México ha optado por mantener una consolidación como fiscal, no hacer, insisto, no manejar la cuarentena similar que otros países, y a eso sumémosle, por supuesto, que México es vecino de Estados Unidos y la pelea con Donald Trump, esa discusión con Donald Trump, más bien la pelea de Trump él solo con él mismo, ¿no? Pero la situación del proteccionismo de Estados Unidos ha tenido un efecto muy perjudicial sobre el sector exportador mexicano, con la firma del nuevo UMSCA, el antiguo NAFTA, que se renovó, puede haber una mejora, pero la realidad es que la confianza sobre México es reducida, básicamente por contradicciones que ha habido del presidente López Obrador desde su llegada. Siguiente, por favor. Entonces, no, esa es la anterior. Esta. Entonces, básicamente, aquí muestro como el resumen en lo que está redondeado. Los países que más se van a, eh, más bien, que más rápido van a salir potencialmente, según lo que ustedes pueden ver ahí, perdón, más bien en la columna del 2021, son países como Colombia, como eventualmente Perú, como Chile, y lo que más lento se van a recuperar son Brasil, Argentina y México. De nuevo, si ustedes me preguntan la gran diferencia, el gran común denominador de esos países frente a los otros, instituciones económicas y manejo político. O sea, al final esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces hay una gran credibilidad, son las instituciones económicas chilenas, colombianas, peruanas, y no tanto sobre las otras, y eso genera incertidumbre. Ahora, para no tener un mensaje tan negativo, ¿no es cierto?
la realidad es que la recuperación no es menor. Si ustedes miran el primer renglón, después de caer 7 o 9%, como dice el Fondo Monetario, el próximo año recuperarse al 4%, pues no está mal. Es decir, lo que pasa es que va a ser lento y doloroso. Y además esto no es solamente para Latinoamérica, es para todos los países del mundo. Lo que pasa es que hay países de la región que tienen menos colchón y espacio para reactivar las economías, pero al final de esta vamos a salir con seguridad y eso sí con grandes diferencias entre países, unos más rápido que otros, pero la realidad es que ojalá, y ese es el supuesto, vamos a tener a partir de el tercer trimestre de este año, pero seguramente con más fuerza en el cuarto trimestre de este año, una recuperación de la actividad económica más marcada que ojalá nos permita poco a poco ir mejorando las condiciones sociales en nuestros países. Esa es, digamos, como la conclusión a la que quería llegar. Yo creo que, de nuevo, igual tengo que reconocer, hay colegas y clientes nos dicen lo que pasa es que la economía es la ciencia lúgubre por naturaleza, siempre estamos buscando riesgos, inconvenientes, problemas. Yo no soy así, la verdad, yo siempre soy más bien del lado optimista, de ver el lado optimista de las cosas. Yo creo que aquí va a haber muchas oportunidades hacia futuro. Lo que pasa es que también es cierto que cuando uno está inmerso en la peor crisis económica en 100 años, pues así que uno pueda ser optimista todo el día, no es tan fácil, ¿no es cierto? Pero la realidad también es que esto puede generar oportunidades grandes y es lo que más ve uno. Hemos tenido muchos webinars al respecto, salen muchos documentos al respecto. Esto puede ser una oportunidad para que de una vez y por todas los países hagan las reformas y tomen las decisiones que han venido aplazando por años, sobre todo en lo social. Uno de los temas que más, tal vez, más claro ha dejado esta pandemia es las desigualdades que hay en nuestra región, las desigualdades sociales. Y yo creo que eso puede incentivarnos, ojalá, en realidad, ojalá, a tomar las decisiones que hemos aplazado, insisto, por años, reformas laborales, reformas pensionales, reformas que propendan por una mayor equidad en el futuro, pero sobre todo por mayor crecimiento económico. Recuerden que no hay menor desempleo, no hay pensiones, no hay nada si no hay una buena política económica detrás, de tal manera que el crecimiento sea más alto y con esas políticas sociales se irrigue un poco más, o mucho mejor más bien, esos ingresos alrededor de toda la población y todos los países. Pero el proceso va a ser doloroso, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, insisto, para muchos va a ser una gran oportunidad, sobre todo porque cuando hay crisis, es cuando se dan las principales consolidaciones de las economías y los sectores, ¿no? Empiezan las fusiones, las adquisiciones, hay muchos movimientos empresariales alrededor de esto. Un gran ejemplo son las aerolíneas. Ese mundo cambió, va a cambiar, va a haber mucha inversión seguramente a futuro, desinversiones también, y eso pues al final también va a generar muchas oportunidades y sin ninguna duda todos creemos, y es nuestra convicción en Credit Corp, que lo de la virtualidad va a generar muchas oportunidades porque nos hemos dado cuenta, creo yo, todos nos hemos dado cuenta que somos más eficientes ahora que antes. No solo porque estamos trabajando más horas, porque esa no es la definición de eficiencia, todos estamos trabajando muchas más horas al día, sino que realmente los tiempos son mucho mejor manejados en la medida en que no tenemos que movernos. Ese tipo de cosas creo que nos van a ayudar muchísimo hacia adelante a entender y afrontar mejor la nueva coyuntura. Entonces estoy seguro que de esta salimos, pero pues también hay que poner todos de nuestra parte porque las autoridades y todos están haciendo grandes esfuerzos, pero pues eventualmente no es suficiente. Bueno, cierro con eso. Muchas gracias. Tardé alrededor de una hora. Y bueno, la verdad, les confieso que tengo unos 10 minutos para preguntas solamente. Entonces, pues bienvenidas las que pueda haber. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Velandia.
Bueno, sí, con cuestiones de preguntas, si tenemos 7 registradas, voy a hacerlas en orden de que se fueron registrando con el fin de que usted nos pueda ir evacuando y nos dice cuándo su tiempo se ha terminado, ¿verdad? Y podemos ver la forma así de extender en algunas otras. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que tengo registrada es la siguiente. La hace el participante Hugo Silveira de la cooperativa Fuserep Uruguay. Dice, ¿cómo ve usted el movimiento cooperativo a nivel de Latinoamérica? ¿Está preparado para atravesar estas crisis económicas? ¿Quedarán cooperativas por el camino? Bueno, muy buena pregunta y gracias por ella. Miren, yo creo que obviamente va a haber empresas del sector o firmas del sector que tengan inconvenientes. Es que, de hecho, hasta los mismos bancos, algunos bancos pequeños de varios países pueden quedar en el camino, pero pequeños. Digamos, nosotros no esperamos un impacto significativo o sobre compañías relevantes, ni en el sector bancario, ni en este caso en el cooperativo. Nosotros hemos hablado, de hecho, con algunos miembros del sector en nuestros países y la verdad es que aquí puede salir es fortalecido el sector, ¿no? Por los cambios que se vienen hacia adelante, por la forma en que se van a ver las cosas en adelante y porque la política social y porque, digamos, todo lo que tiene que ver con, lo decía ahora, reducción de pobreza, reducción del desempleo, etcétera, va a requerir mayor acceso a las personas, sobre todo excluidas muchas del sector financiero, de los bancos, en particular el sector bancario, va a requerir de apoyos de entidades, digamos, entre comillas, no convencionales. Y eso incluye eventualmente a las cooperativas. Eso es una tendencia que hemos visto en varios países de la región, inclusive en Colombia, donde yo resido. Cada vez hay más ampliación de la base de clientes de este sector y yo creo que van eventualmente a terminar siendo aliados de las autoridades para esa inclusión, ¿sí? De hecho, les comparto que en países como Chile nunca había habido medidas de liquidez monetarias tradicionales que incluyera las cooperativas y las incluyó. Entonces antes les daba acceso a los bancos y le daba acceso a los fondos de pensiones y les daba acceso a las fiduciarias, a las fiducias, y resulta que en las medidas recientes se le da liquidez a las cooperativas, ¿no? Y esa es la primera vez que sucede. Y yo creo que esa es simplemente una tendencia a futuro que se va a reafirmar. En Perú nos han comentado, por ejemplo, que dada la alta informalidad, precisamente el sector cooperativo juega un papel fundamental para que las personas informales accedan a crédito, accedan a ahorros, buenas condiciones, ¿no? Y de alguna manera es una realidad. Yo, de hecho, tengo una esposa que trabaja en una cooperativa. Bueno, una esposa no, mi esposa, porque solo tengo una. Mi esposa trabaja en cooperativa y hablábamos de cómo realmente incluso la gente se siente como realmente dueña de la empresa, de alguna manera, ¿no? De la cooperativa. Cosa que nunca va a pasar en un banco, pues a no ser que uno compre acciones del banco, ¿no? Entonces yo creo que puede salir fortalecido bajo esa visión y estrategia de que lo social va a ser una prioridad hacia adelante, sobre todo con la gran afectación que va a haber en las personas y segmentos más vulnerables de la población. Perfecto. Entonces paso a la segunda por cuestiones de tiempo. Dice, es de parte del doctor Alfredo Arana, de Comodidad Colombia. ¿Qué cambios en el modelo económico capitalista deberíamos esperar después del COVID-19? ¿Tendremos más intereses en reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso con relación a temas de empleo, formalidad, educación, salud y pensiones? Definitivamente sí, y yo creo que para eso iba el mensaje que di al final de la presentación. Yo creo que pues al final el impacto va a ser tan grande, eh, las tasas de desempleo van a terminar siendo mucho más altas al final de la pandemia de lo que eran hace solamente 6 meses, que la política pública va a empezar a enfocarse seguramente más en eso.
De hecho, parte del proteccionismo que yo les mencionaba atrás como un riesgo, como un nuevo patrón de comportamiento en las economías, tiene que ver con eso, de favorecer a las empresas y a las industrias que más generan empleo, proteger en general a los segmentos más vulnerables de la población. Entonces yo creo que el capitalismo cambie drásticamente, no. Lo que pasa es que no quiero entrar mucho en ese debate, pero la verdad el capitalismo está demostrado que es el modelo económico que menos mal funciona, ¿sí? No vamos a decir que es perfecto, pero es el que menos mal funciona. Alguien me dijo alguna vez, mire, es que el capitalismo está diseñado desde hace 90 años para solucionar crisis, mientras que el socialismo es siempre preparado para armar crisis, ¿no? Entonces, digamos que el capitalismo no va a cambiar completamente, pero sí estoy casi seguro de que vamos a tener una tendencia a pensar más en lo social, en temas de empleo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso va a implicar discusiones muy complicadas. Y voy a botar una sobre la mesa. En Colombia tenemos salario mínimo, yo creo que en la mayoría de nuestros países hay salario mínimo, y una de las cosas muy necesarias, por ejemplo, en un país como Colombia, es o bajar el salario mínimo, que no creo, o tener salarios mínimos diferenciados por regiones. Porque los salarios mínimos, cuando son muy altos, y es el caso de Colombia, hace que haya mucho desempleo y mucha informalidad. Pero pues imagínense ustedes el debate de entrar a decirle a alguien que vamos a bajar el salario mínimo. Entonces, va a ser un debate político muy complicado, pero hacia allá debemos ir. O queremos tener cada persona ganando un poco más, pero X millones de desempleados, o ganando un poco menos, o por lo menos menos por ciertas regiones que son menos costosas, menos costo de vida, pero con un desempleo eventualmente mucho más bajo. Entonces es una discusión muy complicada, pero definitivamente sí creo que vamos a tener un capitalismo un poquito más con vocación social y ambiental, y era otro de los temas que precisamente señalaba al principio de la presentación. Ok, gracias por esa respuesta. Sé que nos gustaría ampliar en cada una, en algunos comentarios, pero voy a leer la tercera y la cuarta en una sola para que usted pueda responder de dos en una. Dice, la tercera es de Danilo, el director de Cooperativas de las Américas. Dice, ¿cómo evalúa usted la posibilidad de que los gobiernos den una renta mínima de solidaridad o emergencia hasta finales del 2020? Y habría demasiados riesgos de otras crisis financieras, pero mitigaría la crisis social que casi seguramente se dará en un par de meses. Y la siguiente es de Iván Torres de Comeva, de Colombia también. En concreto, ¿cómo va el panorama del sistema cooperativo en esta pandemia, o por lo menos no pasará en estos años recomendaciones socioeconómicas? Bueno, arranco de hecho por la última, porque yo creo que la respondí Con la con la primera. primera. Entonces, digamos que yo creo que, como siempre, insisto en el comentario, yo creo que va a haber entidades que sufran mucho, que eventualmente quiebren, pero también creo que el gobierno va a estar protegiéndolas de alguna manera, porque todos sabemos y tenemos cada vez más claro, sobre todo en situaciones como la actual, que las cooperativas son un complemento ideal para países como los nuestros, donde hay tanta informalidad, ¿sí? Entonces, como el acceso a los bancos, al sistema bancario tradicional, es tan complicado para, para millones de personas en nuestros países, yo creo que el sector cooperativo va a seguir siendo, de hecho, en muchos países una prioridad, pero eso no quiere decir que vaya a haber cooperativas que tengan problemas y eventualmente quiebren. Lo que pasa es que a veces uno termina pensando en estos sectores, quiebras no necesariamente son quiebras, son adquisiciones, normalmente se terminan consolidando los sectores, y yo me imagino muchas de esas cosas usualmente, y es más que si hay una en problemas, seguramente entra alguna más grande a adquirirla, y entonces se limita eventualmente la posibilidad como un impacto mayor en lo social de caídas de empresas de este tipo, de entidades de este tipo. Y con respecto a la primera pregunta, lo de la renta básica solidaria, miren, eso depende de cada país. Eso le suena a muchos ideal, es de ese tipo de cosas que desde el punto de vista filosófico diría ilógico, es decir, y lógico, que suena lógico, es tener una renta fija, pero no hay país que aguante eso, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo. En Colombia se empezó a discutir eso y se hicieron las cuentas, y creo que en Perú algo similar dio, y es que
una renta básica mensual para todo el mundo o todos los vulnerables por un mes es como un punto del PIB. O sea, no hay país que aguante eso. No hay país, no existe el país. Probablemente Estados Unidos y Europa que lo hagan porque ellos saben que hagan bien o mal las cosas, hay quien los financie. Pero es que cada cosa que los gobiernos gastamos en nuestros países la termina financiando alguien de fuera de nuestro país, porque ahorita no tenemos recursos internamente. ¿Sí? Entonces, si yo pongo una renta de 6 meses, 6 puntos del PIB, promedio, pongámosle por país, yo necesito 6 puntos de financiamiento para esa renta. ¿Quién me los va a dar? En un momento donde se recortan impuestos, donde la gente no está pagando impuestos, se le está difiriendo por varios meses, ¿no? O sea, es muy complejo. Entonces, es ideal, pero no lo veo. O por lo menos no lo veo como una situación estable o para todos los países. No lo veo, no lo veo, me parece poco probable. Más bien, creo que van a seguir los países eh, tratando de sostener ciertos segmentos de la población con transferencias, etcétera, por un tiempo más, pero no una renta básica universal. Entre otras cosas, definir ese umbral es imposible. Créanme que es imposible, precisamente ligado a lo que les decía el salario mínimo. El salario mínimo en Colombia es equivalente, pongámosle, a $250 hoy, y nos parece alto. Imagínense ustedes discutiendo cuál es el nivel de la renta mínima, ¿no? Yo creo que eso es inviable en lo económico. Seguramente en algunos países se puede discutir más que en otros dependiendo de la capacidad fiscal. Y el otro tema que hablaba de la crisis, pues miren, efectivamente creo que la pregunta va en la línea de la mayor preocupación que tenemos nosotros y es el tema de lo social. Yo creo que va a haber un impacto muy grande, histórico. Hoy por hoy la gente de alguna manera tiene muchos alivios, las empresas también, por los bancos, por el gobierno, porque no están pagando facturas de servicios públicos, porque se le están dando créditos blandos, pero la vuelta de unos 6 meses, pongámosle, cuando ya no hayas ayudas y sus alivios, ahí sí es la realidad, ¿cierto? Ujú. Ahí sí es como la economía se recupere, a la velocidad que se recupere, la velocidad de creación de empleo, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una gran crisis social en algunos países más que en otros, pero va a ser un impacto muy grande. Entonces, por eso decía que esto va a estar unido a temas políticos, ruidos políticos complejos, a eh, propuestas populistas en muchos países, no estoy hablando solo de Latinoamérica. Pues de hecho Estados Unidos ya es un ejemplo de eso en algunos casos. Y dicho eso, yo sí no espero una crisis financiera. Digamos que creo que la mayor experiencia de la crisis 2008-2009 fue el hecho de que una crisis financiera amplifica los efectos de cualquier recesión económica. Entonces, por lo tanto, yo sí espero que los bancos puedan tener algo de inconvenientes. De hecho, muchos van a tener pérdidas este año por primera vez, incluso en su historia, o en al menos 10 años. Pero eso no quiere decir que vaya a haber quiebras de bancos grandes y el gobierno va a estar detrás de los bancos. Entonces, por ahora no vemos una crisis financiera, pero sí claramente un gran impacto en el sector bancario tradicional. Y por eso también les decía que el sector corporativo en ese sentido se vuelve un gran complemento para el acceso a personas, digamos, con menos recursos. Perfecto. Cerramos, si quieres, con este bloque. Tengo una pregunta más que es de manera general y dos que son específicas de país. Una me parece que está parcialmente ya respondada la respuesta. Una de las preguntas es, las cooperativas nos encontramos ante el dilema de apoyar a nuestros socios sin que el riesgo ponga en peligro la sostenibilidad de la cooperativa. ¿Qué recomendaciones nos puede compartir? Y las otras dos que son de país específico, una es, ¿qué visión tiene usted sobre la economía de República Dominicana, que sus ingresos dependen de servicios, ejemplo de la remesa de turismo en la espera de las proyecciones 2021? Y esa última, que parcialmente está ya dada su respuesta, dice, un analista argentino sostiene que un impacto económico hace esperable un periodo de desestabilización política. ¿Qué opina al respecto? Sí, bueno, la primera pregunta es la del millón, una de las más difíciles, pero al final yo digo que
A ver, hay que pensar en la sostenibilidad de largo plazo, definitivamente, pero tanto de las personas como de la propia entidad, ¿no? Y yo creo que todas las entidades financieras estamos en la misma situación. Yo creo que eh, esto no va a durar toda la vida y si hay que sacrificar un poco de nuestras utilidades, de nuestros ingresos, de nuestra rentabilidad por un corto periodo de tiempo para hacer sostenible el negocio y para ayudar al país, yo creo que es necesario hacerlo. Y es un mensaje que no solamente lo digo yo como economista jefe del grupo, sino también lo dice nuestro management. Precisamente ayer teníamos un webinar en esa dirección y decíamos, miren, la verdad es que nosotros, quienes tenemos la posibilidad de prestar dinero, recoger dinero, manejar dinero, recursos, ahorros y sueños al final de la gente, tenemos, no es, decíamos, nosotros no tenemos una responsabilidad social, tenemos una obligación social, ¿sí? En un momento tan complicado como el actual. Entonces, yo creo que hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el equilibrio, pero si ustedes me preguntan, muchas empresas, nosotros, de alguna manera, creo que estamos dispuestos a sacrificar algo de rentabilidad, de utilidades eventualmente, por algunos meses para ayudar a los asociados, en este caso ustedes, digamos en el caso de ustedes, pero a nuestros clientes, porque sabemos que al final nosotros en particular quienes vivimos en estos negocios, dependemos desde la confianza, ¿sí? Y las relaciones son de larguísimo plazo. Entonces, el mensaje es ese, es, tenemos no responsabilidad social, sino obligación social. Y en ese sentido creo que hay que buscar el equilibrio perfecto, pero yo, pues, aquí sí puedo sonar muy, casi no economista, pero sé que sacrificar algo del corto plazo para hacer esto sostenible, y cuando digo sostenible no solo las cooperativas, sino a la economía, al mundo de la sociedad sostenible, yo lo haría sin pensarlo porque pues esto no es de todos los días y creo que los que hagamos bien las cosas vamos a salir mucho más fortalecidos en el futuro. Miren, la verdad nosotros no cubrimos mucho Centroamérica, solamente cubrimos algunas cosas, pero muy generales porque hay muchos bancos de nuestros países con presencia en Centroamérica. Pero definitivamente ustedes, digamos, la pregunta lleva implícita algo la respuesta. Eh, las remesas son fundamentales y básicamente a Centroamérica eh, lo, que le, lo que más le beneficia o perjudica, depende pues del ciclo, es cómo le vaya a Estados Unidos, ¿sí? Y yo creo que ahí tienen cierta protección y están más, relativamente más protegidos, quiero decir, porque esos países, eh, al depender de Estados Unidos y Estados Unidos ser un país que tiene la capacidad casi que infinita de promover ayudas, dar ayudas, hacer paquetes fiscales, inyectar dólares, pues termina eventualmente poniendo como una eh, baja, o más bien un colchón a la economía centroamericana. Entonces yo la verdad creo que en el relativo se ven mejor. De hecho, en la tabla final que mostraba, cuando dice Centroamérica y Latam, perdón, Centroamérica y el Caribe, esa contracción esperada es mucho menor que la esperada para Brasil, Argentina, México, ¿no? Precisamente por eso, porque si bien es cierto, se ven muy afectados en el corto plazo, al depender tanto de Estados Unidos, y Estados Unidos era un país que seguramente se va a recuperar más rápido que cualquier otro, lo va a beneficiar al final. Y otro tema muy importante, no menor, muy importante, es que esos países centroamericanos son importadores netos de materias primas. Y eso en este momento es espectacular porque tenemos mínimos precios de materias primas. Y estoy hablando particularmente de metales y petróleo. ¿Sí? Entonces, países como Colombia, como Brasil, como Perú, Chile, estamos sufriendo mucho por la caída en ingresos por petróleo y commodities en general. Por el contrario, Centroamérica, al ser importador neto de commodities, se ve beneficiado. Todo se le abarata más. Entonces, yo creo que al final, como todos los países, va a tener un efecto muy negativo este año, pero potencialmente en la medida en que Estados Unidos se vaya recuperando, se va a recuperar más rápidamente. Y la última, con respecto a, bueno, Argentina y lo que va a pasar, la respuesta es sí.
Al final, en nuestros documentos, tal vez el riesgo más grande que ponemos en todas las proyecciones es político. No sabemos qué va a pasar. Tenemos calendarios políticos muy pesados en los próximos 12, 18 meses. Hay elecciones en Chile el próximo año en medio de una crisis social. Tenemos elecciones generales en Perú en abril. Tenemos elecciones regionales en Brasil, si mal no recuerdo, a finales del próximo año. Se entra en periodo ya preelectoral, increíble cómo pasa el tiempo. Creo que es en Ecuador, ya vamos a tener elecciones. En Bolivia estamos en el proceso. Es decir, es un calendario político muy pesado en medio de una crisis social importante. Por lo tanto, es la combinación perfecta para tener mucho ruido político. Yo no hablo de crisis política, yo creo que al final las instituciones son más importantes que el presidente o que el alcalde o que un congreso, ¿no? Si las instituciones funcionan, los países funcionan. Y les pongo un ejemplo, de pronto en nuestra región, yo hablaría de México y Perú, ¿sí? Perú, de verdad que es un desastre la política, ¿sí? Pero la economía funciona y funciona relativamente bien. Y México, yo me imagino que hay mexicanos en la charla, pero México, de verdad, pues a mí no me gusta, voy a decirlo en lo personal, no me gusta cómo enfrenta las cosas, no me gusta que parece muy Trump, a veces dice una cosa, al otro día se contradice, y claro, tiene a los empresarios, a los inversionistas completamente al margen, cuando lo que uno debería buscar es más inversión, sobre todo en un momento de estos. Eh, pero miren que con todo y lo que hace AMLO, México funciona. Y nadie está pensando en una crisis en México, ni financiera, ni económica. No, que va a crecer poquito y que le va a ir regular comparado con otros países. Pero crisis, no se ve una crisis. Y no es por el presidente, es porque las instituciones funcionan. ¿Sí? Entonces yo creo que va a haber mucho ruido político, sin duda, vamos a tener un sesgo hacia el populismo en particular. Y yo cuando hablo de populismo, olvídense, yo no estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de populismo de izquierda y derecha, ¿sí? Y uno a veces no sabe cuál es el más peligroso, ¿sí? Entonces, eso va a pasar, pero al final los países seguramente con instituciones fuertes, pues van a seguir siendo los más llamativos, los más atractivos y los más fortalecidos. Pues muchas gracias, yo tengo que dejarlos. No, más Me bien a están usted, esperando doctor Velasco. en otra llamada. Muchísimas gracias más bien a usted y al equipo de Comeva por permitirnos contar con esta experiencia y esta información tan importante. Le cedo la palabra al doctor Arana para que pueda despedirse y les pido a todos compartir sus cámaras en estos momentos, cámaras para irnos despidiendo y cerrando y viéndonos. Muchas Adelante. gracias a todos y gracias por la invitación nuevamente, un placer. Bueno, solo agradecerle, Daniel, extraordinaria su presentación de los temas políticos, sus análisis. Como bien usted lo dijo, estos son reflexiones que quedan para que cada uno nos ayudemos con ellas a hacer mejor nuestro trabajo al frente de nuestras organizaciones, a proyectarnos hacia nuestros asociados en favor de ellos. Muy interesante su último planteamiento, donde nos invita a mirar que es posible que estemos sacrificando en el corto plazo algunos resultados, pero con una visión de largo plazo donde nuestras organizaciones saldrán fortalecidas. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que desde COFIA estemos haciendo un aporte importante a su proceso de pensamiento gerencial para hacerlo mejor en sus organizaciones cooperativas. Que tengan buen resto de día. Saludos a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.